¿Son buenas las segundas partes? Vamos a hablar de 7 posibles regresos interesantes para el Barça. ¿Qué tal amigos, amigas? ¿Cómo estáis? Este vídeo es un poco que se me ocurrió el otro día de la siguiente manera. Estuve escuchando una entrevista de un exjugador del Barça que decía que le encantaría volver y tal, y dije, oye, ¿qué jugadores hay por ahí que ahora mismo serían útiles para el Barça y que tendría cierto sentido que volvieran? Por ejemplo, jugadores que se fueron mal del Barça, véase Dembélé, pues no tiene sentido que vuelvan. Serían útiles, pero no tiene sentido. O jugadores por los que se han pagado millonadas. Véase Nico González con el City. Por lo tanto, descartando estas opciones de jugadores caros o que se fueron mal y pensando en jugadores que puedan ser útiles a día de hoy para el Barça, o sea, no te hablo de jugadores semi-retirados y tal, así que antes de que os lo preguntéis, no he incluido a Leo Messi, me lo he planteado, ha sido tentador, pero hay que ser un poco realistas. Creo que a corto plazo Messi pues no va a volver ya al fútbol europeo, y al Fútbol Club Barcelona confío en que vuelva, pero en calidad de homenajeado, jugando algún partido antes de retirarse o algo así, así que no esperéis a Messi. A mí me encantaría, no me gustó cómo se fue del Barça, pero veo muy difícil que vuelva a priori, así que no lo he incluido. Es una lista de 7 jugadores y voy a argumentar por qué estos 7 pueden tener una gran segunda parte en el Barça. Cierto que últimamente lo de las segundas partes en el Barça no ha ido muy allá. Me hablo acerca, por ejemplo, de Bellerino, de Adama, que tuvieron opción de volver, pero luego la cosa no fue igual. Vamos a hablar de jugadores que creo que pueden rendir y que podrían ser interesantes. Primer nombre, Francisco Trincao. A sus 25 años, un regreso de Trincao no suena tan descabellado. El Barça mantiene una opción de compra por él de unos 20-25 millones, según el comunicado del Sporting de Portugal. Hay que recordar que el Sporting de Portugal es un equipo que sale a bolsa y tuvo que dar todas las cifras de una operación que se acabó tasando en 10 millones de euros. Primero se fue cedido por 3 y luego le compraron por 7. Aquí tenéis el comunicado donde se ven todas las cifras del tema Trincao. Además, el Barça se quedó el 50% de un posible traspaso. Este invierno se hablaba de equipos ingleses o incluso italianos dispuestos a pagar unos 50-60 por la salida de Trincao, así que a lo mejor es más rentable para el Barça no recomprarlo y que lo que paguen por él pues se lo ingresen directamente por ese 50%. Pero es cierto que Trincao, cuando estuvo en el Barça, era muy joven, tenía 20-21 años, llegó con una presión un poco extraña porque pagaron por él 31 millones, el cierre de mercado de fichajes de invierno, justo al final por ficharle del Braga. Era un futbolista joven, desconocido por el gran público, llegó con bastante presión, al final el chaval no pudo dar mucho en el Barça, jugó 42 partidos, solo 10 de titular, los otros 32 salió ratitos, marcó 3 goles y dio 2 asistencias. Aún así, con el Sporting de Portugal es un futbolista mucho más maduro, ya no juega solo en banda derecha, sino que también juega de media punta, ha sido clave en la liga ganada por el equipo portugués de esta temporada, su conexión con Gyökeres ha sido a destacar esta campaña y también su rol con Portugal, marcando 2 goles clave en la vuelta de cuartos de final contra Dinamarca para darle el pase a la Nation League al equipo portugués. Por lo tanto, es un futbolista interesante y ahora que el Barça busca jugadores de banda, yo creo que Trincao podría ser una muy buena alternativa para dar descanso a Lamine y Rafinha. Tiene opción de recompra por él de 20-25 millones y yo, si fuera el Barça, pues oye, ¿por qué no? El club le conoce, ya que estuvo una campaña en el Fútbol Club Barcelona. Segundo nombre, Alejandro Grimaldo. El futbolista del Leverkusen fue canterano del Barça durante bastantes temporadas. Estuvo 8 años en la Masía, de 2008 a 2016, y se marchó rumbo al Benfica, por apenas 2 millones. Allí en Portugal ha sido un jugador clave, un buque insignia de lateral izquierdo, y finalmente se marchó en 2023 al Leverkusen, con Xabi Alonso de técnico. Hizo esa primera gran temporada histórica para un Leverkusen que ganó el doblete nacional. Esta campaña pues no le ha ido tan bien la cosa, y ahora que Xabi Alonso se va al Real Madrid, pues parece que Grimaldo es cierto que puede tener grandes ofertas de grandes clubes. Es un lateral izquierdo muy cotizado, tiene 29 años, su valor en Transfer Market es de 40 millones de euros, pero le quedan 2 años de contrato. Una posible salida es viable y lo dicho, quiere jugar en España y es una opción que podría ser interesante. Es un futbolista que conoce el Barça, una buena alternativa para Valde en el lateral izquierdo y un futbolista que genera mucho gol, 4 goles marcados y 13 asistencias en esta campaña, y por eso es un futbolista que podría ser útil para cualquier plantilla. Además tiene gran experiencia internacional, no solo con Benfica o también con Leverkusen, sino con la selección española. Jugador importante también, siempre va convocado y en la lista de la última Eurocopa. Una opción interesante para un jugador que se fue del Barça porque estaba Jordi Alba y al final sabía que iba a ser difícil tener minutos en el equipo blaugrana. Ahora quizá pueda asumir ese rol alternándose con Valde. Otros ex del Barça para el lateral izquierdo pueden ser Juan Miranda o Cucurella, pero es cierto que son 2 jugadores que a corto plazo se antoja difícil que puedan volver al Barça. Cucurella a sus 26 años es clave en el Chelsea, campeón de la Conference. El equipo Blue pagó por él 60 millones al Brighton en 2022 y pese a que el futbolista estuvo muchos años en la cantera del Barça, no apostaron por él, no llegó a debutar, le veían quizá más como carrilero y a corto plazo se antoja difícil que pueda volver. Encima tiene contrato con el Chelsea, que tiene mucho dinero, hasta 2028. Y Juan Miranda acaba de fichar el verano pasado por el Bolonia. Esta campaña ha sido titular indiscutible en un Bolonia que sigue haciendo historia. Este año ganó la Copa Italia, también jugó la Champions y bueno, pues Juan Miranda firmó libre tras
tras marcharse del Betis hasta 2027. También pasó por la cantera del Barça y además también llegó a debutar. Jugó 4 partidos con el primer equipo, pero Ernesto Valverde le dio menos bola de lo esperado. Tiene contrato hasta 2027, es una buena opción, pero sigo viendo más factible el regreso de Grimaldo, al menos a corto plazo. Ahora que se ha ido Xabi Alonso y que quiere volver a España, es una opción más posible para el lateral izquierdo del Barça si es que quisiera reforzar ese puesto. Tercer futbolista, Xavi Simons. El futbolista de 22 años es cierto que no se fue del Barça muy allá. En 2019, tras haber estado en la cantera del Barça, cogió las maletas y se fue al PSG. En el PSG le prometieron jugar con el primer equipo, cosa que acabó haciendo, aunque el PSG realmente nunca apostó por él. Primero le traspasó al PSV Eindhoven, luego le recompró y le cedió al RB Leipzig, equipo en el que milita actualmente, tras ser traspasado de manera definitiva en enero de este mismo año por en torno a 50 millones de euros. Ya internacional con la selección neerlandesa, es un futbolista muy versátil, puede jugar de media punta o caído a la banda, ha sido campeón de liga con el PSV Eindhoven en el pasado y ahora está siendo clave con el RB Leipzig. Es un jugador que podría aportar al Barça en varias posiciones, aunque sí que es verdad que es un perfil un poco repetido con Dani Olmo con Fermín. A futuro, quién sabe si es una opción que se pueda barajar. Ya sonó en el pasado, pero es un futbolista que por nivel, potencial y recorrido podría volver al Barça algún día. Eso sí, tendría que pedir un poco perdón por esa salida en 2019 rumbo al PSG, que consiguió convencer a un futbolista que en su día era todo un reclamo en el Barça. La melena de Puyol y el nombre de Xavi como Xavi Hernández, pero eligió otro camino. Un posible retorno al Barça sería un buen paso para este futbolista, aunque no es algo que se vea pronto. Acaba de ser traspasado definitivamente al RB Leipzig. Cuarto nombre propio, Arnau Tenas. El meta de 24 años acaba contrato con el PSG próximo verano, el de 2026. El futbolista, tras el Europeo Sub-21 de 2023, se marchó libre del Barça. Pasó por la cantera del Barça 7 años y finalmente, tras ser alternativa como tercer portero del primer equipo junto a Iñaki Peña, sin llegar a debutar, finalmente no fue renovado, una salida un poco extraña y se marchó libre al PSG. Con el PSG empezó contando, de hecho cuando jugó por Donnarumma acaparó muchos elogios, pero este verano ficharon a Safonov, meta por el que pagaron 20 millones y ha pasado de nuevo a ser tercer portero. Es un portero que siempre ha sido muy valorado en el FC Barcelona por sus reflejos y por su buena salida de balón, comparado incluso por características con Víctor Valdés, y es un futbolista que podría llegar al Barça futuro. Quizá este verano no, pero lo más normal es que este verano salga del PSG. Tiene 24 años, tiene potencial y seguramente busque una cesión o quizá incluso un traspaso, al quedarle solo un año de contrato. Si demuestra un gran rendimiento en alguna portería, quizá el Barça pueda volver a llamar a su puerta. Tiene la misma edad que Joan García, 24 años, pero también es cierto que Chesney tiene 35 y Ter Stegen tiene 33. Por lo tanto, un regreso de Arnau Tenas, que por sus características podría ser un porterazo para el Barça, si demuestra un gran nivel jugando partidos, podría volver al Barça. Sería factible ese regreso, aunque por supuesto para volver al Barça debe demostrar su valía, siendo importante y titular en algún equipo europeo. Quinto nombre, Luuk de Jong. A sus 34 años queda libre al final de esta campaña. Ha sido fundamental con el PSV Eindhoven tras una remontada histórica en la Eredivisie, recortándole 9 puntos al Ajax de Ámsterdam en las últimas jornadas para ser campeón de liga. Tras su marcha del Barça, acabó su cesión procedente del Sevilla, se marchó traspasado a su equipo de origen, al PSV Eindhoven, donde cogió la capitanía. Se ha echado a marcar goles en Países Bajos, no ha perdido ese toque goleador que le caracterizó también en el Barça. Esta campaña, por ejemplo, a sus 34 años, ha hecho 18 goles y 13 asistencias. Pese a su edad, ha jugado 47 partidos y acaba contrato a final de campaña. El Barça no tiene este perfil de delantero un poco de área, un jugador al que centrar balones, sobre todo cuando las defensas se cierran más y en los minutos finales. Con el Barça marcó 7 goles en su anterior etapa, pero fueron recordados porque fueron muchos para salvar in extremis puntos y momentos para el FC Barcelona. Fichar a este futbolista, además como libre, sería interesante para el Barça. Una alternativa más para la delantera, un futbolista libre de área, un perfil Joselu que al Real Madrid le dio mucho efecto. Además también conoce el Barça después de esa campaña que estuvo cedido. Y sigue jugando en el fútbol de élite. Por ejemplo, Aubameyang ha sido Arabia, pero Luuk de Jong ha estado jugando competiciones europeas y la Eredivisie con el PSV, con el que ha sido campeón. Sexto nombre, Óscar Mingueza. Otro futbolista de la Masía, que se fue libre, por cierto, al Celta de Vigo en 2022. El Barça conservó un 50% de una futura venta y también una opción de recompra. Mingueza ha mejorado mucho con el Celta, lateral derecho, lateral izquierdo o incluso central. Un futbolista muy polivalente, que su rendimiento lo ha llevado a ir convocado con la selección española. Es cierto que ese perfil quizá el Barça ya lo tiene un poco con Eric García, pero Mingueza podría ser quizá un futbolista más especialista en ese lateral. Tras 8 años en la Masía, es un jugador que conoce la casa y por qué no pensar en él como alternativa a Jules Koundé. Es una muy buena opción teniendo en cuenta que el Barça tiene una opción favorable para hacerse con un futbolista que ya es internacional con España. Y séptimo
nombre, Roberto Fernández. A sus 22 años este delantero ha jugado en Primera División la segunda parte de la temporada, año de estreno en Primera con el Español. Estuvo en el Barça la temporada 2022-2023, cedido por el Málaga. Con el Barça B marcó 7 goles en 36 partidos. Cuajó una buena campaña como cedido, aunque finalmente el Barça no compró a este futbolista. Regresó al Málaga, fue clave en su ascenso a Segunda División y se marchó el verano pasado rumbo al Braga. El equipo portugués desembolsó en torno a 2 millones de euros por él y le firmó hasta 2029. Este delantero con mucho potencial llegó para ser el sustituto de otro ex del Barça, de Abel Ruiz en el Braga, que se marchó al Girona, como sabéis. No le fue muy allá en el Braga, solamente 2 goles y una asistencia. Regreso a España, vuelta a Barcelona, pero para jugar en el Español, y ha sido clave sus goles para conseguir la permanencia. 6 goles y una asistencia en 19 partidos de liga jugados con el Español. Es un delantero que ha crecido mucho esta campaña y puede ser un relevo a futuro para el Barça si sigue mejorando y demostrando su valía. Es un delantero con gran capacidad goleadora. Teniendo en cuenta que Lewandowski tiene 36 años, el Barça debe sondear mercado y este futbolista, que este año ha debutado en Primera, si continúa yendo a más, podría regresar al que fue su equipo en esa temporada 22-23, al Fútbol Club Barcelona. No llegó a debutar con el primer equipo, pero conoce el Barça Athletic y puede ser un delantero que por potencial puede interesar al Barça futuro. Podría regresar si sigue con esta progresión. Así que estos son mis 7 posibles regresos para el Barça. ¿Qué te parecen? Te lo en comentarios. Estoy de acuerdo en que me he venido arriba con alguno, pero bueno, espero que lo hayáis pasado bien, que me dejéis vuestros regresos posibles en comentarios y nada, que nos vemos en el siguiente. Dale me gusta al vídeo si te ha gustado y si no también, hombre, ¿qué más te da? Suscríbete si no lo has hecho y nos vemos en el siguiente, ¿vale? Cuídate mucho, sé feliz, que es lo importante. Chao, chao, adiós. Invincible.